Muy buenos días, estimados cadetes. Vamos a resolver unos ejercicios de vectores. Me piden determinar la magnitud del vector P1, P2 que se forma entre los puntos P1, que es 2 tercios, 6 séptimos, y P2, 2 quintos, 3. Graficar dicho vector en el plano cartesiano y determinar su dirección. Vamos a plantearlo desde un principio, ¿sí? Como tenemos números fraccionarios en nuestros puntos, tanto en el punto 1 como en el punto 2, vamos a ver cómo podemos graficarlo, ¿sí? Pues bien, ahora miren, para poder graficar estos valores en el plano cartesiano, primero yo voy a tener que determinar en cuántos cuadros, miren, como son decimales, ¿sí? Como son fraccionarios, yo voy a tener que determinar cómo voy a cada cuántos cuadros va a ser una unidad, ¿sí? Recordemos que este es nuestro eje, nuestro punto en el X, ¿sí? ¿Sí? Para cada punto, y este es en Y para el otro punto. Entonces miren, en X para el punto 1, ¿sí? Tenemos 2 tercios y en el otro tenemos 2 quintos, ¿sí? Vamos a ver cada cuántos cuadritos podemos hacer una unidad. Ya vamos a explicar de una mejor manera, o sea, en cuántos cuadros yo voy a dividir la unidad, ¿sí? Para poderlo graficar de mejor manera, los 2 tercios y los 2 quintos. Para realizar eso, ya yo tengo que escoger el denominador de cada uno de estos puntos. Y voy a sacar el mínimo común múltiplo. En todo caso, para el primero es 3, para el segundo es 5. Yo voy a descomponer este número, voy a determinar su mínimo común múltiplo, que sería 3, tercera 1, quinta 1, y me quedaría que es 15. Entonces miren, en 15 cuadritos, cada 15 cuadritos va a ser una unidad. En mi eje de las X, ¿correcto? En mi eje de las X. Entonces, ya, ahora, miren, ahora en mi eje de las Y, con respecto a mi eje de las Y, miren, aquí tengo también un fraccionario, ¿sí? Y un número entero. Entonces, miren, para poderlo graficar mejor, ¿sí? Yo tengo que considerar este número fraccionario que tengo aquí. Tengo el 6 séptimos. Entonces, cada 7 cuadritos va a contar una unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para llegar a 3, serían 7 por 3, 21. 21 cuadritos. Para poder graficar de mejor manera esto en el plano cartesiano. Recuerden que tenemos que graficar de una buena forma para poder determinar bien y observar bien cómo es nuestro vector, ¿sí? Recordemos cuánto era el mínimo, 15, ¿verdad? Para el eje de las X, ¿ya? Recordemos ese dato para poder hacer nuestro plano cartesiano. Ahora, otra cosa, ¿sí? Tenemos que ver en qué cuadrante están estos puntos. Aquí, como en el X es positivo y en el Y es positivo, va a estar este punto P1 en el primer cuadrante. Lo mismo va a ser para el segundo punto. Ambos son positivos, entonces van a estar en el primer cuadrante. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a plantear nuestro plano cartesiano. Vamos a graficar nuestro plano cartesiano. Ya, para ello vamos a necesitar una recta, ¿sí? Vamos a graficar una recta. Y en nuestro eje de las Y, recordemos, ¿cuántos cuadritos eran? Eran 21 cuadritos, ¿verdad? Entonces vamos a tener más o menos algo así, ¿sí? En el eje de las Y, luego contamos los cuadritos, ¿sí? Y en mi eje de las X va a haber lo siguiente, van a ser 15 cuadritos, ¿verdad? Sí, ¿por qué son 15? Porque miren, ¿ven? Bueno, ya habíamos sacado el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Y ambos son menores que la unidad, entonces no va a pasar de 1, son menores que 1, ¿no? Entonces son 15 cuadritos, ya que yo creo que ahí estaría bien nuestro plano cartesiano, ¿sí? Muy bien, pues ahora vamos a graficarlo. Vemos que acá tenemos nuestro eje de las Y y acá nuestro eje de las X, ¿sí? Y vamos a graficar los puntos. Ya, entonces cada 15 cuadritos, ¿verdad? Es la unidad, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí cada 15 sería recién la unidad, ¿verdad? Ahora vamos con en el eje de las Y. Serían
hasta 21 cuadritos, ¿sí? Porque tenemos 3. Cada 7 cuadritos es una unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí recién tendría 1. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí lo estoy haciendo a escala, ¿no? Aquí tendría 2. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tendría el 3, ¿verdad? Muy bien. Ya que he hecho eso, ahorita sí voy a graficar mis puntos en el plano cartesiano, ¿sí? En nuestro plano cartesiano. Pues bien, ahora miren. Para el primer punto tengo 2 tercios, ¿sí? 2 tercios, pero aquí ¿cómo lo voy a graficar si tengo 15 cuadritos? Pues miren, los 2 tercios, ¿sí? En nuestro denominador tenemos que llevarlo a 15, ¿verdad? Entonces, ¿por qué número hemos multiplicado a 3 para que nos dé 15? Por 5. Entonces, como multipliqué abajo por 5, debería de multiplicar arriba también por 5. Entonces, 2 por 5 me queda 10, ¿verdad? ¿Sí? Porque si yo llego igual a simplificar, me va a quedar 2 tercios. Entonces, miren, ¿ve? En 10 cuadritos de los 15 va a ser los 2 tercios. Es lo mismo, son equivalentes. Por lo tanto, contemos 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Aquí exactamente en este punto serían los 2 tercios. ¿Sí? Serían 2 tercios. Vamos con el otro punto, con los 2 quintos, ¿verdad? Vamos con los 2 quintos. Tenemos que realizar lo mismo, ¿sí? Una fracción equivalente. Tengo los 2 quintos, ¿sí? Para que abajo me quede 15. En el denominador, en cambio, tendría que multiplicarlo por 3. Entonces, como multiplico abajo por 3 en el denominador, tengo que multiplicar por 3 en el numerador. Me quedarían 2 por 3, 6. Son fracciones equivalentes. Entonces, serían de los 15 cuadritos, 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí, exactamente aquí, van a ser los 2 quintos. ¿Sí? Y así es como yo he distribuido cada 15 cuadritos. Para eso me sirvió de descomponer sacar el mínimo común múltiplo, ¿correcto? Pues bien, muy bien. Después de haber hecho esto, ya voy a poder graficar un poco mejor. Mis puntos, ¿verdad? Entonces, vamos con mi punto 1. Tengo el punto 2 tercios, ¿sí? Que es aquí. Voy a graficarlo con otro color. El punto 2 tercios con 6 séptimos. Miren, en 6 séptimos sería en lleno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como es 6, sería aquí. Aquí serían los 6 séptimos. Vamos a marcarlo. 6 séptimos, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces sería el punto. Mi punto me quedaría 2 tercios con 6 séptimos. Me quedaría este punto aquí. Aquí sería mi punto, mi primer punto. 2 tercios con 6 séptimos, ¿correcto? Ese es mi punto 1. Vamos a ponerlo aquí, punto 1. Ya. Vamos ahora a determinar en cambio mi punto 2. Vamos a cogerlo con otro color para distinguirlo. Mi punto 2 es 2 quintos, ¿sí? 2 quintos que está aquí con 3, ¿verdad? Con 3, ¿sí? Entonces mi punto estaría prácticamente aquí. Aquí estaría mi punto 2, que es 2 quintos, 3. Pues bien, ahora lo que yo voy a hacer es graficar mi vector. Voy a graficar mi vector. Voy a graficar el vector de la siguiente manera. Vamos a graficarlo con otro color. ¿Sí? Ahora pues bien, miren, ¿de dónde hacia dónde va mi vector? El punto 1 hacia el punto 2, ¿verdad? Eso es muy importante, determinar de dónde hacia dónde va. Entonces, como va del punto 1, ¿sí? Va aquí, hacia el punto 2, llegaría acá. ¿Correcto? Ese sería mi vector. Pues bien, ¿sí? Nosotros para determinar el módulo o la magnitud de mi vector, bueno, y más adelante también su dirección, yo tengo que descomponer este vector en su componente en X y su componente en Y. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Ya les vamos a graficar. Correcto, entonces miren, para su componente en X, vamos a escoger este color, sería así, de esta manera. Sería algo así, ¿sí? Hasta donde llega, ¿verdad? Hasta aquí.
ahí sería su componente en X, y su componente en Y vendría a partir de donde termina mi componente en X, y iría para arriba, acá. Exactamente ahí, ¿correcto? Y ahí yo tengo ya graficado mis componentes, tanto mi componente en X como mi componente en Y de mi vector, ¿ya? Correcto, entonces miren, ahora pues bien, vamos a determinar en sí ahora nuestro vector, ¿sí? Para hallar nuestro vector sería el punto final menos punto inicial en cada componente, ¿sí? Vamos a hallar nuestro vector P1, P2. Nuestro vector P1, P2 sería, ¿verdad?, el siguiente. Estaría formado por el punto final, que es el punto 2, que serían los 2/5, ¿sí? Menos el punto inicial, que serían los 2/3, ¿verdad? En X, ese sería nuestro componente en X, coma. Ahora nuestra componente en Y sería lo siguiente. Sería el final, que sería en este caso 3, ¿sí? Menos el inicial, que en este caso sería 6 séptimos. Y aquí, después de realizar estas operaciones, nosotros vamos a determinar nuestras componentes en X y en Y de nuestro vector P1, P2, ¿verdad? Entonces, realizando estas operaciones, nos va a quedar lo siguiente. Pues bien, en nuestro componente en X nos va a quedar menos 4/15, ¿verdad? Y para nuestro componente en Y nos va a quedar, y nuestro componente en Y nos va a quedar 15 séptimos. Ahí hemos determinado nuestro vector. Pues bien, ahora para nosotros encontrar la magnitud de nuestro vector, tendríamos que realizar lo siguiente, la siguiente forma. Aquí, como ya tenemos determinado nuestro vector, simplemente la magnitud quedaría definida de la siguiente manera. La magnitud de mi vector P1, P2 va a estar dada por la raíz cuadrada de cada componente, en este caso de la componente en X, que es menos 4/15 elevado al cuadrado, más la componente en Y, que sería 15 séptimos elevado al cuadrado, y todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Correcto, entonces nuestro módulo nos va a quedar de la siguiente forma. Al tener una cantidad negativa elevada a una potencia par, nos va a quedar positivo, correcto, y nos va a quedar, en nuestro numerador nos va a quedar 4 al cuadrado 16 y 15 al cuadrado 225. Entonces aquí nos va a quedar 16 sobre 225, ¿sí? Ahora para nuestra componente en Y, bueno, el segundo factor, el segundo término, que también está elevado al cuadrado, sería en nuestro numerador 15 al cuadrado nos da 225, ¿sí? Y 7 al cuadrado, que es 49. Pues bien, ahora nosotros procedemos a realizar la suma de estos dos números fraccionarios, ¿sí? Acuérdense que este es el módulo, ¿sí?, del vector P1, P2. Y entonces el módulo del vector P1, P2 nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar esa suma entre esos dos números fraccionarios que nos da. Pues bien, la suma de estos dos números fraccionarios nos va a quedar lo siguiente. 51.409 sobre 11.025. 11.025, ¿sí? Sacándole la raíz cuadrada de esta fracción nos va a quedar lo siguiente. Nuestro módulo del vector P1, P2 nos va a quedar, ya sacando la raíz cuadrada, 2.16, redondeando aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Pues ahora muy bien, vamos a sacar el ángulo. Vamos a encontrar, determinar su dirección. Para determinar la dirección tenemos que realizar lo siguiente. Pues bien, el ángulo que nosotros queremos determinar, déjenme seleccionar otro color, es este ángulo de aquí. Ángulo alfa, pongámosles alfa, ¿verdad? Para determinar ese ángulo alfa, ¿sí?, nosotros vamos a utilizar una función trigonométrica que nos involucre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Miren, nosotros al momento de encontrar las componentes de nuestro vector, ¿sí?, las componentes de nuestro vector, este sería su componente en X y el de acá sería su componente en Y. Entonces vamos a ver cuánto tengo en X. En X tengo
En X tengo menos, obviamente, porque miren hacia dónde está la flecha, para la parte de los X negativos. Queda menos 4 quinceavos. ¿Sí? Y para Y, para arriba, obviamente, me queda 15 séptimos, ¿verdad? Ahora, como yo quiero determinar este ángulo, ¿sí? Yo voy a utilizar la siguiente función trigonométrica, que es la tangente. La tangente de mi ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso sería mi componente en Y, que es 15 séptimos, dividido para mi cateto adyacente, que en este caso sería menos 4 quinceavos, ¿correcto? Multiplico extremos con extremos, medios con medios. En este caso me quedaría mi tangente de mi ángulo alfa, va a quedarme lo siguiente: extremos con extremos sería 15 al cuadrado, 15 por 15, en mi numerador me queda 225 y en mi denominador me queda 28. Me queda 28. Ojo que este es negativo, me queda 28. Ahora, pero yo no quiero la tangente del ángulo de alfa, yo quiero alfa. Entonces, para hallar alfa tendría que pasar esta función trigonométrica al otro lado, pero sería con la inversa. Por eso me queda tangente a la menos 1 de menos 225 sobre 28. ¿Sí? Vamos a determinar entonces esa tangente. En nuestra calculadora tendríamos que utilizar la función shift tangente de esa fracción, que es menos 225 sobre 28. Y este ángulo nos va a quedar un ángulo negativo, correcto, porque lo vamos a medir en este sentido, de aquí para acá. Este ángulo alfa nos va a dar menos 82.90. 90 grados, menos 82.90 grados. Pues bien, si yo quiero determinar, en todo caso, vemos que este estaría, si lo graficamos en nuestro plano cartesiano a partir de nuestro punto, donde parte de nuestro punto, estaría en el segundo cuadrante. Para nosotros determinar el ángulo, que sería este ángulo, el ángulo que tengo aquí, ¿verdad? Nosotros a este ángulo tendríamos que restarle los 82.90. Entonces, si a 180 grados le restamos 82.90, ese ángulo nos va a quedar 97.1, que sería este ángulo. Vamos a llamarlo beta. El ángulo beta sería 180 menos los 82.990. El ángulo beta, ¿sí? El ángulo que vendría a ser de todo hasta el segundo cuadrante, ¿verdad? Sería 97.1 grados. ¿Sí? Y así es como hemos determinado la magnitud y la dirección de este vector, de nuestro vector P1, P2. ¿Sí? Eso es todo, estimados cadetes. Espero que tengan un buen día. Cualquier pregunta, cualquier duda, consúltenme a mí directamente. ¿Sí? Que tengan un buen día.